Bienvenidos a Vibra tu Magia, el podcast que te acompaña a encontrar calma, inspiración y propósito. Bienvenidos a Vibra tu Magia, un nuevo episodio en este sexto capítulo con un invitado súper especial. Este es un episodio al que hemos llamado Sabiduría Maya para la vida moderna, una conversación con Lucho Luna. Este va a ser un momento muy especial porque es la unión de dos temas que a mí personalmente me apasionan, como son la ingeniería, una persona que es ingeniero civil, con toda una experiencia alrededor de su tema de ingeniería, con un tema de cultura ancestral, que en este caso es la cultura maya. Entonces vamos a abrir nuestro corazón en este espacio donde vamos a conectarnos con aquello que cada uno de nosotros resuene. Y muchas gracias, Lucho, por tenerte acá en este espacio. Cuéntanos, bueno, a Lucho lo conoce mucha gente, pero para quienes no lo conocen, cuéntanos quién es Lucho. Bueno, Lucho es una persona nacida en Antioquia, de familia antioqueña de toda la vida, del suroeste antioqueño además, de Andes. Allá pasé mi infancia, luego vine a Medellín y aquí me he pasado el resto de mi vida. Eh, Siempre fui, digamos, para mí siempre fueron muy fáciles las matemáticas. Pero también me gustaba mucho el dibujo y me gustaba mucho escribir. Era como mis habilidades más notorias. Y en algún momento, pues por esa habilidad de las matemáticas, terminé estudiando ingeniería civil en la Universidad Nacional. Y luego de haber terminado ingeniería civil, hice una maestría en estructuras. Y me dedico, pues lo que hago más o mi día a día normal es trabajar como calculista de estructuras metálicas. Ay, eso es a nivel laboral. Y bueno, ahora cuéntanos cómo empezó a entrar como esa otra parte, digamos, más holística o un tema más espiritual, un tema, o sea, ¿cuál fue ese punto de inflexión o cómo te conectaste con la cultura maya? Bueno, yo considero que siempre fui una persona pues de crianza muy espiritual, pero desde la religión, ¿sí? Ujú. Estudié en un colegio de curas aquí en Medellín y en algún momento pensé que lo que quería era irme de sacerdote. Fui misionero un tiempo, como 5 años, ¿sí? Y me apasionaba mucho ese servicio social, ese contacto de la religión con la comunidad, como ese trabajo directamente Servicio. con ellos, de servicio. Pero en el medio ya del estudio de la ingeniería, en algún momento lo abandoné y digamos claudiqué todo tipo de interés en, en la religión misma y en cualquier tipo de búsqueda espiritual, ¿sí? En algún momento luego, pero muchos años después, o sea, estoy hablando de unos como 20 años después, será una cosa así, como 20 años después, en el ejercicio de mi profesión, mm, de la empresa me mandaron a hacer un curso de programación neurolingüística con la finalidad de que yo mejorara mi temperamento. Porque yo manejaba un departamento y tenía fama de ser muy fuerte, que tenía dos apodos, o me decían el tigrillo o me decían el... Ay, ¿por qué se me olvidó el otro? Bueno, eran dos, el tigrillo o el ogro. Entonces, mi jefe, que además era el dueño de la empresa y digamos un amigo cercano, decía, no, tenemos que hacer algo con este muchacho para que el temperamento le mejore. Entonces me mandaron a hacer este diplomado de programación neurolingüística y digamos que ahí como que volví a retomar ese contacto con el mundo espiritual. Fue la primera vez que yo oí hablar de una canalización, ¿sí? Es más, ni siquiera me habían contado que era una canalización cuando sentaron a una persona a canalizar algo. Pero era algo entonces muy particular, porque eso fue hace cuánto, porque en esa
Eso fue en Entonces, el año 2013. 2013, yo creo que apenas estaba como abriendo como ese espacio Sí. místico, Lo, ¿cierto? lo que yo podría decir que en mí sucedió una cosa particular ahí y es cuando uno ha tenido una formación, digamos, religiosa fuerte como la tuve yo, podría uno pensar que abrirse a temas de tipo esotérico, sea cual sea que te guste, desde la biodescodificación o el tarot o la carta maya o la astrología o las constelaciones familiares, cualquiera que te guste, o en este caso inclusive las canalizaciones de Ujú. ángeles o lo que fuere, Confronta, puede haber un cierto tipo de confrontación sí, en el sentido de que para la misma religión hay cosas de esas que no están bien, ¿cierto? no son bien vistas, sí. Pero yo no podría definir, porque yo creo que eso es algo muy personal en la mente de cada uno, en mi mente eso no existía. Ujú, Nunca existió una confrontación. Yo recuerdo que ese instante cuando vi canalizar por primera vez a una persona, me pareció rara su postura corporal, me pareció raro como que sus ojos se entornaran hacia otro lado, como su cambio en el tono de la voz, el raro el que cambiara al conocer la persona y saber uno cómo habla, comenzarte a dar cuenta que esa persona está hablando con palabras que no usa normalmente, que ujú. no son de su vocabulario normal. O sea, digamos que cuando empezó me parecía raro eso. Además era una persona que apenas estaba iniciando y tenía dificultades para manejar su cuerpo mientras estaba en ese estado. O sea, perdía un poco el control del cuerpo, entonces se babiaba un poco, cosas así, cosas que a uno lo podrían impresionar. Pero mi respuesta instantánea en mi mente fue, pues si el mensaje me gusta está bien y si no me gusta, pues no, Lo paso. lo paso y ya. Ujú, Pues como que para mí la respuesta sencilla fue esa, o sea, si el mensaje me gusta, lo siento bonito para mí, pues está muy bien, y si no, pues no, y ya, y se acabó. Pero no hubo nunca una confrontación con respecto a la religión o con respecto a algún tipo de paradigma. Creo yo que muy desde la educación de, pues en las familias nuestras paisas en general es la madre la que transmite la fe cualquiera que ujú, sea que se profese en una familia, ¿cierto? Y mi mamá nunca fue una persona muy recalcitrante con la religión. ujú. Entonces creo que eso ya estaba ahí incorporado y de alguna forma para mí era lo que yo sienta que de verdad me impulsa a ser mejor ser humano, me ayuda a ser mejor ser humano, está bien, sin importar que sea. Excelente. ¿Sí? Entonces ahí conociste, bueno, ahí llegó ese Ahí conocí momento. como el primer grupo de eso, en ese grupo conocí a otro grupo de personas donde con ellos comencé a estudiar una cosa que se llama magia del amor, Mm, que es toda una historia larguísima de Gerardo Smedlin, una cosa muy linda además, de muchísimos módulos, pues fue mucho tiempo, no recuerdo, 4 o 5 años tal vez, una reunión semanal. ujú. Empecé con dos personas que estaban en programación neurolingüística más el otro grupo y estuvimos ahí como 5 años. Y ahí en ese momento conocí por... Hay una parte mía que es importante decir y es que yo soy como, podría decirse, como una veleta que está al viento. Giro fácilmente. Ujú. No pongo mucha repulsa a ese tipo de Fluyes, movimientos. fluyes. Yo me voy yendo. Ajá. Sí, y siento que si me están tirando para un lado, pues yo tiro para allá. Me voy hacia allá, no pongo tanto pleito. O por lo menos en esa época de mi vida. Puede que ahora sea, digamos, un poquito más analítico y más crítico antes de tomar la decisión. En ese momento yo iba, simplemente. Y entonces me dijeron, ve, tal persona hace una lectura de carta maya, que es algo parecido como hacerse una carta astral, ¿sí? Ujú, Entonces, eh, yo fui por curiosidad, pero desde que lo hice sentí una conexión muy profunda con esa información. Comencé a buscar dónde estudiar mucho. En algún momento pude acceder a un taller y después de ese taller
todo lo que seguía haciendo el resto del tiempo, que de ese momento, ahora han pasado 11 años, todo lo que seguía haciendo durante esos 11 años fue de forma autodidacta. O Mm, sea, de ahí para allá, eh, digamos precisamente como les decía ahora, yo siempre me dejé llevar, ¿sí? No era del tipo de personas que oponía repulsa o es que yo tengo mi criterio o es que tal cosa, no, yo me dejaba llevar. Me dejé llevar a la hora de escoger la profesión para estudiar, me dejé llevar en muchas cosas en la vida. Yo iba como que si era fácil lo hacía y si no, pues no. Si veía oposición de alguna forma no lo hacía y si no sentía oposición sino antes como impulso, como que por ahí me iba, ¿sí? Entonces, bajo esa forma de ser, que exploras hoy precisamente cuando lo observo pues en en retrospectiva. retrospectiva, me doy cuenta que el camino bajo el cual cada uno de nosotros crece y madura a nivel de la conciencia es completamente diferente, no existe una fórmula, no existe una receta. Yo pienso que una cosa muy importante que yo le diría a cualquier persona que esté iniciando caminos espirituales es que crea en sí mismo y que realmente no existe un camino determinado. O sea, nadie nos podría decir, o sea, el mejor maestro del mundo. Yo puedo leer el libro de quien sea, me pueden enseñar cosas paso a paso, pero yo pienso que eso nos limita, porque los seres humanos somos muy distintos. Yo hoy me miro como un ser humano único y miro a los seres humanos que me rodean cada uno como seres humanos únicos. No tenemos caminos iguales, no llegamos de la misma forma a los mismos resultados. Inclusive, aunque todo pareciera muy similar, tu forma de actuar y la mía van a ser diferentes, tu forma de verlo y la mía van a ser diferentes. Y yo pienso que una parte muy importante, yo al principio me dejé llevar, pero en ese dejarme llevar comencé a darme cuenta que aún en ese modo inconsciente, porque yo lo hacía de forma inconsciente, de dejarse ir, siempre hay algo, esa fuerza suprema, divina, esa divinidad que habita en cada uno de nosotros, que siempre está ahí y siempre está dirigiendo tus pasos. Y Ujú, dice, si tú ahora eres lo suficientemente inconsciente como para no darte cuenta, no te estreses, no te preocupes tanto, yo lidero. ujú. En algún momento tú te descubrirás ese valor y esa fuerza y comenzarás a llevar el timón y hacerlo por ti mismo. Confía. Sí, exactamente, pero lo vas a hacer. Entonces yo digo, es eso. Entonces en lo Maya lo que yo sentí fue como esa conexión de algo que quería hacer y se cambió el paradigma en el sentido de, yo antes siempre busqué quién me llevara, quién liderara, quién me La enseñara. literatura, Necesitaba buscar. el cartón que alguien me Ajá, entregara para que le diera el valor a lo que yo hacía. ajá. Siempre era algo afuera que me estaba dando ese valor o me estaba dando la ruta o me estaba mostrando un camino o me estaba dando el empujoncito para que yo me fuera por un lado. Como que siempre fue así. Y con Nomaya yo intenté hacer lo mismo. Intenté básicamente hacer dos cosas. Uno, buscar quién me enseñara todo, Ujú. porque soy juicioso y yo sé que yo iba a estudiar. Yo decía, yo estudio, yo hago, yo soy buen, digamos, discípulo, Alumno. alumno. Entonces yo decía, yo lo hago. Pero es como si el universo me hubiera cerrado todas las puertas y me hubiera dicho, ya Tienes fue que abrir el suficiente. camino. O sea, es el momento en el cual tú necesitas hacerlo por ti mismo. Qué ¿Sí? bonito eso. Y entonces todo lo que yo descubrí era que ahora empezó a aparecer la persona que me decía, pues ve estudiando y tú abres un taller y nosotros asistimos, tenía personas que conocía y confiaban en mí, diciendo, tú eres muy juicioso, eres disciplinado, ve estudiando, nos vas enseñando y así lo vamos haciendo. Entonces yo partí con toda la inseguridad del mundo, ¿sí? Especialmente porque tenía ese paradigma de cuando yo enseñe algo, yo voy a decir que quién me lo enseñó. No basta decir simplemente que yo lo leí Ujú. o inclusive vamos más allá, que yo lo sentí. Ay, Lucho, yo me identifico Sí. totalmente con lo que estás diciendo porque uno siempre, y hablo y me expongo acá como de forma abierta porque yo también siento
en ciertos momentos. O sea, yo he estudiado mucho, muchas cosas, pero como, bueno, quisiera tener esa validación como de un respaldo, pero hay algo dentro de mi ser que como que palpita, o sea, no sé cómo expresarlo en palabras, pero que lo siento como en cada célula de mi ser, de lo que yo quiero ofrecer y Mm, que finalmente las verdades y parte de tener acá este espacio es porque cada verdad que está contando cada persona que se sienta aquí es tan valiosa, es tan importante y que cada persona que lo está viendo, que lo está escuchando, se conecte con lo que con su corazón mm, resuena. O sea, no hay una línea, no, hay muchas cosas, hay un abanico de posibilidades, pero explorarse y que cada uno de nosotros entienda que quiénes somos, para qué vinimos, que esta experiencia estamos aquí pues por algo, disfrutarla, gozarla y sacarle como el mejor provecho como a este transitar de la vida es algo que es muy valioso. Y Lucho, qué bonita la reflexión que estás dando porque es precisamente parte de lo que yo quiero expresar. Bueno, Lucho, ahora cuéntanos, para quienes no conocen o quienes no conocemos tanto, qué es Camino Maya, cómo Bueno, surge. pues el primer reto fue ese, o sea, asumir el liderazgo de hacerlo yo. Ujú, Lo segundo era que si bien era cierto como que la información me llamaba la atención, había algo que estaba muy ligado como a mi estructura de pensamiento y es porque el camino maya hace de una forma muy evidente o muestra de una forma muy evidente que el universo está construido con base en matemáticas, ¿sí? ujú, Y nos enseña el camino maya, nos va mostrando que todo es un fractal de otra cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, las bases fundamentales del camino maya fueron dadas o retomadas, más bien, porque ya habían sido dadas por José Argüelles, ujú. ¿sí? Y una persona que trabajó en paralelo con él que se llama Stephanie Saus. La, a José Argüelles se le conoce como Balún Botán, como él es la encarnación de un maestro maya que vino a traer nuevamente esa información para que fuera usada por nosotros, ¿sí? Y a él se le conocía como el cerrador del ciclo. ¿Cuándo se cerraba el ciclo? El 21 de diciembre del año 2012. ¿Sí? Cuando todo Ese era día, cuando la gente pensó que se iba a que acabar se el iba a mundo, caer el mundo. realmente se estaba cerrando el ciclo en el cual, digamos, se estaba reconstituyendo, porque la información se había dispersado, Ujú, como si se estuviera reagrupando, reconstituyendo, reconformando en la memoria de estos seres que mencioné, se estuviera volviendo a reconfigurar toda esa información para poder volver a ser vista por los demás, no solo por ujú, ellos, sino por el resto de la humanidad. Entonces, él era el cerrador del ciclo y Stephanie Saus, que se conoce con el nombre de la Reina Roja, ella era la que iba a abrir el ciclo nuevo. También era el símbolo de que era la energía masculina, ese ciclo que se estaba de energía masculina predominante, digamos, en todos los procesos terrenos, era el ciclo que se estaba cerrando y que ahora íbamos a iniciar un ciclo donde el impulso nos lo iba a dar, se iba a dar desde la energía femenina, ¿sí? Entonces, desde eso de la energía femenina, desde eso de la energía masculina, nosotros estábamos vinculados al calendario gregoriano, al reloj, a la forma en la que se mueven las manecillas del reloj, ¿cierto? A esos ciclos del tiempo ligados a 12 meses calendario, con 60 segundos en minuto y 60 minutos una hora, 12 horas de día, 12 horas de sol. Todo ligado a ese número 1260 o ujú. 1260, ¿sí? Y la Reina Roja quería que descubriéramos un ciclo nuevo que iba a estar dominado por un número que es el 1320. Estos dos números en la historia de José Argüelles están muy ligados a cómo se reencontró con él con la información. El último gran maya, que se llamaba Pacal Botá, murió en el año 692 después de Cristo, ¿sí? Y a partir de ahí, como digamos, a él se le entregó la información
de los mayas galácticos, y digo mayas galácticos porque es información que viene fuera, ¿sí? Es información de maestros de quinta dimensión que fue entregada en la Tierra a este grupo de indígenas, ¿sí? Y a partir del año 600, y que ellos se la transmitían en voz a voz, no existía información escrita, ¿cierto? Entonces, cuando él muere en el año 692, fue enterrado hoy en día en México, en la ciudad de Palenque, en un templo que se llama el Templo de las Inscripciones, ¿sí? Y del año 692 al año en el que él tuvo la primera aproximación con la información, habían transcurrido 1260 años, ¿sí? Que es el año 1952. Del 692 al 1952 habían transcurrido 1260 años, y era ese año es el año en el que él visitó la pirámide de Teotihuacán por primera vez, ¿sí? Siendo un niño de 10 y pico de años, no recuerdo la edad, y él se desmayó, o sea, sintió una cosa muy profunda, pero todavía no sabía qué era. Y en ese momento era decir, ese ciclo del 1260, donde nosotros estamos dominados por esa ley del tiempo lineal, ¿cierto? En la que estamos pendientes de un reloj, en la que estamos ligados a un calendario gregoriano que no tiene nada de natural, porque no está ligado a los ciclos reales de los movimientos biológicos del planeta, ¿cierto? Como las estaciones, como las fases lunares, etcétera, ¿cierto? Entonces, era el momento de cerrar esto y empezar un calendario nuevo que de ese año 692 al 2012, al 21 de diciembre del 2012, habían transcurrido 1320 años, que es el momento en el cual se cierra el ciclo anterior, el de 1260, y se abre el ciclo, el que empezamos, que justo estamos cumpliendo, ahora cumplimos 13 años de haber iniciado el ciclo nuevo, ¿sí? De la apertura a la información. Miren que yo inicié hace exactamente 11 años y unos meses, 2 o 3 meses con esto. Y entonces ese 1320 está ligado, nos cuenta que la información maya básica está entregada a través de dos, digamos, iconografías. Una son los 20 glifos solares, que son 20 iconos diferentes, ¿sí? Y otra son las 13 leyes cósmicas, que están ligadas a las 7 leyes universales, están ligados a nuestros 7 centros energéticos, de paso, y ellos se combinan. Entonces son las 13 leyes cósmicas con los 20 sellos solares, el símbolo del 1320, que combinados 13 por 20 dan 260 kines. Kin en maya, pues uno conoce, yo por ejemplo nací en maya en un kin que se llama luna rítmica roja, ¿sí? Ese es un kin, es la combinación de un sello, que es la luna, que es roja, con un tono, que es el tono 6, que es el rítmico, ¿sí? Entonces, todas las lunas se combinan con los 13 tonos, y así todos los 20 sellos se combinan con los 13 tonos y dan 260 kines posibles. Esos 260 kines posibles están hablando de toda la humanidad está representada en esos 260 kines. Y nosotros como humanidad somos un espejo del orden cósmico en un fractal dimensional, digamos, más abajo. Nosotros finalmente somos un reflejo del orden universal, pero en tercera dimensión, ¿sí? Y esos 260 kines forman una matriz de 13 por 20 que se llama el Solkin, que se conoce con el nombre, los mayas tenían muchos calendarios, pero este es el calendario sagrado. ¿Por qué es el calendario sagrado? Porque es el calendario al cual cada uno de nosotros va como si fuera un espejo a mirarse para poderse reconocer. ¿Por qué usan la simbología del espejo? Porque nosotros por naturaleza, lo digo así es para que entendamos claro que no está mal ser inconscientes, sino que es parte del proceso natural del ser humano. Nosotros nacemos inconscientes. En el momento que se nos corta el cordón umbilical,
perdemos toda esa sensación de conciencia que teníamos antes de venir acá, ¿sí? Entonces estamos en un estado de inconsciencia, ¿sí? Y en ese estado de inconsciencia, si a mí me dicen, mira adentro, que dentro tiene todas las respuestas, yo diría, pues es que yo soy un ser inconsciente. Cuando yo vaya a buscar dentro de mí algo, en ese laberinto de mi mente, lo normal es que me voy a perder, ¿sí? Cuando yo me miro a mí mismo al frente al espejo, normalmente me miento o veo espejismos, ¿sí? Y entonces, ¿para qué existe ese Solking que es un espejo? Para que yo me pueda mirar. Y ese Solking que decía son los 260 kines que representan toda la humanidad, nos está diciendo, todo lo que tú tienes afuera es un espejo. Es un símbolo de ese Solking. Todo lo que hay afuera es simplemente un espejo que está ahí para que tú te mires. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros hemos creado, la realidad que experimentamos, las familias que tenemos, los Las trabajos que vivencias. escogemos, lo que estudiamos, todo es simplemente algo que yo creo en este mundo real y físico para yo poderme reflejar. Porque verlo dentro de mí por mi inconsciencia me es difícil y entonces yo recurro a algo en lo que yo pueda observarme con más facilidad. ¿Sí? En ese caso, Lucho, lo que comprendo es varias cosas. Una, cada ser viene en un día específico, en un mes, o sea, y ese día, digamos que es como el sello que la vida nos pone para un propósito que vamos a caminar, ¿cierto? Sí, Algo así. Bueno, o sea, cada uno de nosotros, desde que nacemos, hay un camino y esta es como una guía sí. de orientación para nosotros transitar por este camino. Y que todas las circunstancias que nos están pasando en el día a día son el reflejo de lo que en nuestro interior vamos a trabajar, pues. O sea, Correcto. entonces pienso que ahí lo que es más importante es estar muy atentos como a todas esas vivencias en el día a día, porque es que hay días chéveres, otros que no son tan chéveres, pero ¿qué es lo que me está mostrando esa experiencia para lo que yo quisiera trascender en mí? ¿Cierto? Es como lo que El pienso. Solkin tiene una cosa muy bonita para mí. Espero que lo que diga no sea, digamos, maluco para los astrólogos. Yo nací Virgo y voy a ser Virgo hasta el día que me muera, ¿cierto? Pero en el Solkin Maya, yo nací un Kin, pero ese Kin cambia todos los años. Mm, Durante mi vida yo voy a pasar por 52 Kines diferentes, ujú, ¿cierto? Lo que nos está hablando de la movilidad y la adaptabilidad y la flexibilidad que la personalidad tiene durante el curso de su vida. ujú. ¿Sí? Es para mí como que tiene implícito eso que yo tengo que estarme moviendo. ¿Sí? Ah, El ok. Solkin es como algo que cada uno de nosotros transita, inclusive son 20 sellos o los mismos 260 quienes del Solkin están explicando un proceso evolutivo completo, Ujú, que si lo vemos como un proceso evolutivo completo, se habla de el proceso evolutivo completo comprende dos fases. Una primera fase que es la involución, que significa que yo voy del pensamiento, inclusive si el mundo fue creado por una energía suprema, esa energía suprema nos pensó y a través de un proceso evolutivo ese pensamiento se fue densificando hasta que tomó forma en la materia ujú, y salimos nosotros. Y luego viene el proceso, ese es un proceso entonces de manifestación de algo que es completamente sutil ujú. a algo que tiene forma en el mundo Físico. físico. Y diríamos que ese es el camino de la energía femenina que cada uno de nosotros tiene, de lo sutil a la manifestación al mundo físico. Pero ese, como todo es un ciclo, la otra parte del ciclo es el proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo, que es un proceso de ascenso, es el proceso de comprensión. Cuando yo, en ese mundo físico, aprendo que existe no para que yo pelee contra él, no para que yo luche contra él,
no para que yo lo culpe por lo que siento, no para que yo lo manipule o para que yo me diga mentiras de lo que veo ahí, sino para que yo realmente me conozca y sepa qué fue lo que yo vine a sanar. Que es ese aspecto de mi linaje familiar y de humanidad que yo vine a sanar y cómo lo estoy proyectando en esa realidad en la que yo vivo. Entonces ahí lo estoy viendo y ahí inicia el proceso de comprensión. El proceso evolutivo es un proceso de comprensión donde del mundo físico tangible vamos al mundo de las ideas que se sutilizan hasta llegar a un pensamiento de iluminación, un pensamiento que trae luz a tu vida porque produjo una sanación en ti. Y ahí cerramos el ciclo. Los 20 sellos explican eso. Los 20 hacen como el paso a paso de cada cosa de esas. Y esos 20 sellos se dividen en 3 ciclos, si lo miramos de otra forma. Se dividen en ciclos que van del 1 al 7, del 7 al 14 y del 14 al 20. Del 1 al 7, para que se conozcan aunque sean los nombres de los sellos, están el dragón, el viento, la noche, la semilla, la serpiente, la enlazadora de mundos, la mano, que es el 7. ¿Sí? Para que aprendamos a entender que José Argüelles, digamos, tomó el lado indígena mexicano y desde ahí él volvió a sacar la información. Lo digo así porque también existe un lado yucateco, guatemalteco, de la península de Yucatán, pero de la zona de Guatemala. Para ellos, por ejemplo, ese 7, que es la mano, ellos no lo llaman la mano, sino el venado, que sí está relacionado con el 7 porque el 7 tiene la relación con el venado, que tiene 7 extremidades muy importantes, sus 4 patas, sus 2 astas y una cabeza, para 7, ¿cierto? Esos primeros 7 terminan en la mano porque la función en el dragón, que es el primero, nacemos, y en la mano, que es el 7, nos conocemos. Entonces, ese primer ciclo es el ciclo en el cual nosotros tenemos toda la información adentro, fuimos construidos como una biblioteca viviente. Por eso es tan importante aprender a creer en nosotros mismos y aprender a buscar nuestro propio camino, porque yo soy un tomo completo de una biblioteca viviente, donde está toda la información. Pero yo tengo que empezar a buscarla dentro de mí. Por eso el 7 cierra esa primera fase del ciclo donde estaba la información y yo la tengo que comenzar a recordar. El recuerdo de una persona inicia el día que se dice a sí misma: ¿sabes qué? Yo de verdad me quiero conocer. Porque es que he vivido demasiados años y hago cosas y otras, pero en el fondo realmente me conozco por dentro. Entonces, ahí, en ese instante, un ser humano sale de la fase inconsciente. O sea, vamos a seguir haciendo cosas de forma inconsciente, pero ya no voy a volver a ser 100% inconsciente, porque en ti se despertó una chispita que te dijo: ¿sabes qué? Aprendete a conocer, o sea, ya es suficiente. Has hecho demasiado sin saber quién eres, ni por qué lo haces, ni qué sentido tiene. Observémonos un poco. Y la función de conocernos es entender qué es lo que vinimos a sanar. Entonces el primer ciclo se cierra, que es la fase, digamos, la parte introductoria que cada uno de nosotros vive en su vida. Inclusive, nosotros se dice que todos cumplimos nuestro plan del alma. A nivel de esa fase evolutoria o evolutiva, muchos seres humanos solo llegan hasta ahí, porque cumplimos el plan del alma de forma inconsciente. Vinimos, hicimos lo que requeríamos hacer, pero no fuimos conscientes durante el proceso. Ese era el plan. Solo tomamos la conciencia el día que me morí y observo y digo: claro, hice lo que vine a hacer, cumplí mi plan, pero no me di cuenta en el camino. ¿Sí? Cumplí mi plan, era no despertar. Sí. Ese era el plan. Pero la persona que un día se dice a sí misma: me quiero conocer, esa persona despertó. Y a partir de ahí esa espinita no se le va a salir. ¿Sí? Entonces ahí vienen los sellos del 7 al 14. El 7 es la mano y vamos a pasar 7 mano, 8 estrella, 9 luna, 10 perro, 11 mono, 12 humano, 13 caminante del cielo, 14 mago.
Y ¿sí? cada uno con un Y significado. cada uno con un significado. Este proceso es cuando un ser humano decide conocerse, descubre que para conocerse, cada uno tiene que entender que él es un laboratorio que está llamado a experimentarse a sí mismo, donde no existe ninguno de esos paradigmas de la personalidad en los cuales nosotros nos hemos identificado con aspectos luminosos de la personalidad o aspectos en sombra de la oscuridad. Viéndolo, digamos, en toda su dimensión, realmente eso ni siquiera existe. Existe una personalidad, un ego en el que tú escogiste habitar, porque a través de ese ego tú ibas a ser motor e impulso de la sanación del alma planetaria en algunos aspectos en particular. Y entonces este ser humano sabe que lo que yo necesito hacer para convertirme en ese motor es reconocerme a mí mismo y reconocer mi personalidad como el camino, mi ego como el camino a transitar para yo poderme transformar en ese mago que está en contacto con el espíritu que lo habita, ¿cierto? Entonces viene el proceso en el cual yo soy un laboratorio y me tengo que experimentar sin miedo. O sea, de verdad no debería existir el miedo ni los paradigmas. Existen muchas cosas que cada ser humano quiere hacer y el verdadero proceso de conciencia es que cada uno de nosotros descubra que no se trata, en algunos momentos nos han vendido la idea de, es que yo vine a hacer una cosa muy espiritual y no la he encontrado y ese es mi plan del alma. No, o sea, eso puede ser una consecuencia de la experimentación de la personalidad, pero el verdadero plan de un ser humano es experimentar su personalidad, Su propia personalidad. con todas y cada una de las cosas, es aprender a entender yo qué deseo, a mí qué me apasiona, qué hace latir mi corazón, qué calienta mi sangre, qué me hace feliz, qué me hace sentir motivado cuando me levanto en la mañana y qué no me lo hace sentir. Que es que yo no quiero estudiar, que es que yo quiero estudiar, que es que yo, que soy una persona muy sexual, que es que voy a tener muchos contactos y encuentros sexuales casuales. Suena todo lo mundano que quiera parecer para algunas personas, pero de eso se trata de experimentar la personalidad. Es un laboratorio y no vamos a aprender y no vamos a entender qué venimos a hacer si hay partes de la personalidad que yo comienzo a domesticar, a controlar, a negar, a esconder, porque ahí, desde cualquier parámetro de estos y todos los otros que se les ocurran, lo único que yo estoy garantizando es que voy a seguir viviendo atrapado en esa zona inconsciente de los primeros sellos, donde realmente no me conozco porque tengo miedo de experimentar. ¿Cómo me conozco? Experimentándome. Tengo que comenzar a formular procesos. Voy a hacer esto, voy a estudiar esto, voy a cambiar de trabajo, voy a hacer lo otro, ¿cierto? Comenzar el proceso de experimentación para reconocer. Y una vez hemos ejecutado como procesos de experimentación con éxito, porque al final, como todos los procesos, hay procesos que son exitosos y tú ves un camino fluido, o sea, en la medida, la primera vez te estrellaste muchas veces, la siguiente menos, entonces has aprendido. Entonces, cuando vas ganando eso, estamos más en la etapa del 14 al 20, que pasamos por sellos del mago 14, águila 15, guerrero 16, tierra 17, espejo 18, tormenta 19 y sol 20, que es el símbolo de la iluminación de tu mente. Entonces, ya soy consciente de que yo simplemente soy el motor autogenerador de los procesos que van transformando la energía a través de un flujo constante de experiencias, ¿sí? Y ahí es cuando, por ejemplo, comenzamos a desechar determinadas experiencias porque desgastan mi energía. O sea, es que ya no voy a seguir viviendo una sexualidad desaforada porque yo ya siento cómo afecta eso a mi energía y me afecta a nivel corporal y a nivel de otras cosas, porque yo ya lo comprendí, yo lo experimenté, yo lo sentí en mí, ¿sí? Y ahí es cuando yo les decía al principio que somos seres humanos muy particulares, las tareas de cada uno de nosotros son muy particulares,
son muy particulares. Puede que esa persona necesite a través de esa experiencia de mucha sexualidad con muchos otros seres diferentes, necesita esa experiencia para poder conocerse. Y puede que otros no la necesitemos, porque escogimos otro tipo de camino, que está ahí. Es así de abierto, digamos, el proceso evolutivo es así de abierto para todos los seres humanos. No hay No está nada negado bueno. para ninguno, o sea, no existe. Yo, yo, La me, bondad, ni la maldad, ni lo bueno, ni lo malo, yo, nada, es yo, un me, transitar. yo me río porque yo soy de los que en algún momento llegué a pensar, y yo decía, voy a decirlo por las siglas porque es que yo a veces soy disparatado para hablar. Pero yo decía, ay, pero es que habiendo tanto HP por ahí en este mundo, y entonces todos cumplen el plan del alma, y yo haciendo tanto esfuerzo, y resulta que el trabajo mío es el mismo trabajo del otro. Y yo decía, pero eso sí es posible. Y yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Yo me lo pregunté, en serio. Y yo decía, pero yo, porque siempre tendemos, los seres humanos tendemos a poner en una balanza comparativa. Y creemos que mi esfuerzo es mayor al Es del mayor el otro. del otro. Creemos que mi dificultad es mayor a la del otro. Creemos que la dificultad para quien fue violado es más grande que la dificultad para quien fue el violador. Creemos que es más difícil la experiencia para quien fue robado que para quien fue el ladrón. Pero para el universo eso no existe. Son todas experiencias que a nivel de la personalidad requieren purificarse, que son ejemplo de esos 260 quienes que se están purificando para que nosotros, en lugar de ser un espejo de tercera dimensión del orden cósmico, podamos ser un espejo de cuarta dimensión, de quinta dimensión del orden cósmico, porque la intención del espejo es que nosotros seamos reflejo de los 13 reinos de los cielos simbolizados en esas 13 leyes cósmicas. ¿Sí? No, espectacular, porque, o sea, definitivamente no hay cosas o circunstancias buenas o malas, personas buenas, pues digamos que eso es un sello que socialmente se pone, pero no, cada quien está transitando su camino con las circunstancias que le correspondieron y que lo más importante es que sí o no despierten pero nadie los va a despertar, uno mismo despierta. Pues, o sea, nadie vea, despierte, no. Yo creo que las mismas circunstancias de la vida le van mostrando si es o no es, o si le toca, le corresponderá vivir por allá tener otras vivencias en futuras reencarnaciones o lo que sea para poder ir comprendiéndolo. Lucho, ¿qué te ha enseñado a ti el camino maya? ¿Qué comprensión has tenido desde que tú iniciaste este camino y enlazándolo con tu ingeniería, digamos de una manera metafórica, cómo verías el camino maya? El camino maya construido con base en esa matemática me enseñó al principio una cosa muy importante que necesitaba aprender y era que no todo era el conocimiento que yo leo y aprendo, ¿sí? Porque como era un conocimiento muy estructurado, donde había mucho para leer, yo llegué a él diciendo, voy a aprender, voy a estudiar, voy a leer, voy... Cuando yo lo hice, todo eso hizo explosión en mi mente y no entendía. Yo en esencia sabía que quería seguir, pero no entendía como cuál era el sentido de eso. Entonces, el camino maya a mí en lo particular, o sea, siendo una persona en ese instante en mi vida muy racional, me hizo recordar esa esencia espiritual del que había sido de niño, ¿cierto? Me hizo recordar eso y comencé a darme cuenta que eso de la canalización que hablábamos era un don que tenemos absolutamente todos. Y yo diría, ni siquiera es un don, no lo pondría con esa palabra, es una responsabilidad que todos tenemos, porque todos tenemos la responsabilidad de canalizar a ese ser que habita en nosotros, porque Él es el que nos va a enseñar a conocernos. Entonces yo tengo que abrir los canales para conectarme con Él. ¿Y cómo Es los realmente con abrimos? Él. ¿Cómo abrimos? Danos a través de tu perspectiva Bueno, como métodos para o herramientas, tips
O sea, para abrir yo esos digo, no canales. existe una forma Ajá. particular, porque nosotros estamos, como estamos en el mundo de la forma, Ujú, creemos que todo tiene una forma particular de hacerse. ujú, Porque yo puedo estudiar cómo hago para conectarme, dónde me encuentro yo con ese ser de cuarta dimensión que es mi alma, esa que me está acompañando en todo el proceso y que me va a guiar durante todo este proceso. Yo me encuentro con él en el campo astral. ¿Cómo llego en el campo astral? A través de los sueños ujú. vívidos, los sueños, se me olvida la otra palabra más común, los sueños lúcidos, Ajá. ¿cierto? Pero muchas personas no tienen esa capacidad, no la han No la han desarrollado, desarrollado. perdón. Entonces, y requiere una metodología en particular, ¿sí? José Argüelles hablaba de este mundo como el encantamiento del sueño y de toda esa información entregada a través del Solking como el encantamiento del sueño. Yo hoy en día he descubierto que realmente el encantamiento del sueño es esa realidad que tú has creado y en la que tú te mueves. Y que ese sueño, que en el campo astral es donde soñamos y a donde vamos cuando soñamos, ese sueño es todo lo que está incluido. Tanto los momentos como cuando estoy dormido como los momentos cuando estoy despierto. Entonces yo estoy teniendo sueños lúcidos todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que la información que a nosotros se nos entrega no se nos está entregando, se entrega codificada. ¿Sí? Y esa información, los códigos para descifrar esa información solo están dentro de ti. Y nosotros nos hemos acostumbrado a buscar los códigos de la información que recibimos porque la presentimos, porque intuitivamente sentimos algo. Estamos acostumbrados a buscar la interpretación a través de códigos ajenos, no a través de códigos propios. Propios. Y es, si tú cuando pequeño te llevaron, si cuando estabas pequeña te llevaron a un circo y en el circo conociste un elefante, eso causó un gran impacto en ti y luego en tu vida adulta en algún instante sueñas con un elefante, la pregunta es, ¿de dónde viene el sentido más profundo del elefante en ese sueño para ti? ¿De lo que tú habías tenido contacto con él? ¿O de lo que significa soñar con elefantes? Ujú. Y nosotros, ahí es donde digo, vamos afuera a buscar algo que está dentro, ¿sí? Eh, Primero, quise quitar esa idea de que los sueños lúcidos son ese espacio en el cual yo, cuando estoy en ese estado REM del sueño, accedo al mundo, al campo astral, me pongo en contacto con mi alma y ahí recibo la información como un sueño lúcido que yo puedo conducir y puedo buscar lo que yo necesito buscar en esa gran biblioteca que yo soy. Ahora estoy diciendo, ni siquiera es eso, todo lo que te sucede en las 24 horas del día es tu propio sueño, es tu sueño lúcido. Siempre estamos ahí inmersos y siempre podemos estar extrayendo información, ¿sí? Pero esa información cuando, digamos, cada aspecto de tu día a día, cada instante de pronto no es tan significativo. Los momentos significativos siempre te muestran cosas que están relacionadas contigo y con tu historia y con algo que a ti te pasó o con algo que tú estás pensando o con algo que acabaste de hacer o con algo que estás pensando hacer o con algo que tú viviste con tus padres o con algo que tú habías estudiado o con un símbolo que te gusta mucho y tú sabes por qué te gusta, que no tiene que ser la misma razón que nadie más. Entonces, lo primero es que el código, el descifrador de los códigos, necesito ser yo, Ujú. porque yo soy el que tiene la llave de la puerta que abre mi mundo interior. No lo tiene nadie más, solo yo lo tengo. Entonces, uno es eso. Y el número dos, para mí muy importante, es que esa información, cuando es así de importante, es una información muy sutil, que está aquí, cuando hablamos del proceso evolutivo completo, está en este estado de pensamiento sutil, que es de muy fácil, eh, Acceso. no, se olvida extremadamente Ah, fácil. Entonces, así como ustedes han escuchado que cuando uno sueña, si no escribimos los sueños, se nos olvidan, entonces, durante todo el día, que es nuestro sueño, que yo prefiero mirarlo así,
cada aspecto de esos, que sea una cosa significativa, que tú sientes que sea importante, que se te estuviera diciendo como que deberías hacer algo, poner atención sobre algo, Que el acostúmbrate. sentimiento, como Hay algo dentro de algo ti, tu que corazón, mueve. algo que sientes que es diferente a Ujú, la rutina normal del día a día. ujú, Eso, acostúmbrate a escribirlo, porque al igual que con los sueños se borra. ujú. La información que tu alma te entrega es muy leve, es demasiado Sutil, sutil instantánea. e instantánea. Y tú Ujú, tienes que hacer algo en ese momento, porque rápido, en unos minutos, ya no vas a saber qué fue. ujú. Y estamos demasiado acostumbrados a dejar pasar eso y por eso decimos, es que yo no canalizo, es que yo no recibo mensajes, es que no, y no, o, pues de pronto sí he recibido, pero es que nunca han sido importantes. Sí pudieron haber sido muy importantes. Lo que pasa es que realmente ahora ni los recuerdas. Ujú. No sabes qué te querían decir, porque ese es el sentido de correspondencia del instante. El mago, que es el 14, el que yo te decía, el que cierra el ciclo de la inconsciencia, él dice, tienes que ser receptivo al instante presente. Y ser receptivo al instante presente es que sabes que ese mago, que es tu alma, que habita en ti, te habla así, te da clips en un Chispazos. segundo. Ujú. Haz algo con eso, dibújalo, escríbelo, grábatelo, tállatelo en la frente. No, Yo no sé. Lucho, ¿sabes yo qué hago a veces? Porque hay cosas que a mí me pasa también y yo trato de estar como muy atenta, pero yo tengo un grupo en mi WhatsApp que es de yo con yo. Y digamos, para temas que no quiero que se me pasen, como lo que estás diciendo, yo inmediatamente escribo. Y después, pues tengo la costumbre de hacer como una revisión de esa información. Y es verdad lo que estás contando, porque Dios mío, uno se queda hasta asustado de las cosas que uno ve y que, yo no sé, pueden ser instantes o de creatividad. A mí me funciona cuando estoy en estado de meditación, que digamos que la mente la dejo a un ladito y estoy como conectada conmigo misma, que llegan como momentos de claridades, de cosas y de circunstancias de la vida. Entonces, a mí me funciona muy bien porque, claro, en el día a día uno anda pues en función de muchas cosas, pero tenerlo ahí o escribirlo para que no se pase y después hacer como ese análisis Es, y autoobservación es muy es importante. descubrir que nosotros estamos, el 100% del tiempo estamos siendo asistidos. Ujú, El alma está haciendo eso con nosotros. ¿Sí? Ella está ahí permanentemente, o sea, la función del alma, si hablamos a nivel de, digamos, de todo un bloque evolutivo de humanidad, el alma solo está concentrada en tu vida, en esta vida, en nada más. Ella está atenta a lo que estás viviendo en este instante, en esta vida, en lo que te conecta con tu pasado, con tu futuro. Ella está pendiente de esto, que es diferente a tu ser guía, que ese es de quinta dimensión, y ese está conectado a toda la historia evolutiva humana, donde inclusive nosotros deberíamos dejar de mirarnos como una personalidad que se ha expresado en diferentes momentos de la historia evolutiva de la humanidad. No es que no existe la idea de personalidad, ujú. e inclusive puedo ser yo simplemente parte de una energía que se ha desplegado en muchas y ha estado en muchas situaciones diferentes, de formas energéticas diferentes, que es muy distinto a eso, a esa concepción del alma que es o tu otra piel, es alguien como tú mismo, es tu otro yo, es tu par etérico, es tu gemelo etérico. Y tenemos ese tipo de conexión, como si estuviéramos hablando de un gemelo biológico. Tenemos ese tipo de conexión con ese gemelo etérico porque él me está asistiendo paso a paso. Soy Entonces hay que yo hablarle. el que no está Ujú. atento. Exacto, entonces es como saber que ahí está, toquémosle la puerta, bueno, venga, ayúdeme, venga, apóyeme y de pronto ser conscientes, así como, sí, cada quien lo llama como quiera, pero que nosotros sí estamos asistidos permanentemente desde la inhalación hasta la exhalación, siempre vamos a estar asistidos. Y ese proceso de asistencia es ese proceso de abrir los tomos de esa biblioteca que hay dentro de ti. Ujú. Porque la biblioteca que hay afuera, la de los libros que yo me aprendí, esos son simplemente
cosas que mi mente ha memorizado. José Argüelles decía, el gran instrumento de un ser humano realmente es la mente, porque a través de esa mente nosotros podemos acceder a todos esos tomos de la biblioteca galáctica, a reconocer todo un proceso evolutivo, a reconocer cómo podemos ascender en esos niveles vibracionales y cómo podemos acceder a otros estados dimensionales. Ahí está toda la información. Es simplemente que pues es una práctica sencilla, de verdad. El primer día que sientas una cosa importante, escríbelo en algo, no tiene que ser escrito, pero tiene que ser manifestado físicamente en algo. O sea, significa lo grabo en mi celular, lo escribo en las notas de mi celular, me lo mando como un mensaje de texto que para mí también fue todo un descubrimiento, que yo me podía mandar WhatsApps a mí mismo, porque así recuerdo cosas y yo que me voy a mandar un WhatsApp a mi yo del futuro. Y entonces, haz algo con eso, o sea, porque si no haces algo instantáneamente con eso, se va a borrar igual de rápido como vino. Sí, y qué pesar, Y y no, entonces, ¿cómo y entonces era? ahí nos quedamos diciendo eternamente, ay, es que yo no canalizo, es que yo no soy intuitivo, es que yo... Y el ser de cuarta dimensión yo creo que hace lo mismo que estoy haciendo en este No, momento. ay, Ay, no, pero ¿cómo más o sea, pues? yo ¿qué voy a hacer con este? Y yo voy y le suelto un mensaje así todo importante que está relacionado con esto Y otro. no me Y él se presta me va a atención. buscar un libro para allá ver eso que dice. O le va a preguntar a otra persona el que piensa. Es Y él verdad, dice, cree en ti. O sea, está ahí la respuesta. es verdad. Con Maya me pasó eso, que tú me decías, el gran descubrimiento. El gran descubrimiento es que yo aprendí a descubrir que era intuitivo, que canalizaba, que podía Llegar a coger él esta información que estaba escrita en un libro y transformarla para ti. porque pasó por mí y yo ahora la enseño, pero desde mí, desde cómo la siento yo, desde una forma personal. Qué bueno. Bueno, Lucho, ahora cuéntanos, quienes estén interesados en profundizar en este tema que es tan apasionante y es todo un descubrimiento, un autodescubrimiento, día a día, paso a paso, pero que son herramientas que con toda seguridad nos van a aportar en descubrirnos, en autoconocernos, a veces ni siquiera nos conocemos. Entonces, bueno, ¿dónde te encontramos, Lucho? ¿Dónde te Bueno, encontramos en las redes sociales? yo básicamente solo tengo un canal de YouTube que se Ajá. llama Lucho Luna Camino Maya, Uh-huh. ¿sí? Hay una foto mía como ¿cómo no? En la boca de un volcán, donde tengo una camisa como un morado, como un mora en leche. Uh-huh. Pues para que la distingan Uh-huh. ahí en la cosa, se llama Lucho Luna Yo se Camino los Maya. coloco en la Ya. descripción. En ese canal, ¿yo qué hago? O sea, en este instante estoy haciendo tres cosas. Uno, acabamos de empezar un ciclo del Solking de esos de 260 días. Justo hoy estamos en el día número 13. ¿Sí? Y yo comparto siempre desde muy temprano una meditación sobre el kin del día. Uh-huh. En este instante estoy haciendo ese ciclo. O sea, quien lo quiera empezar a hacer en este momento, pues apenas vamos en el día 13. Yo les diría que para que le cojan el ritmo, porque como eso es como si me fueran relatando un cuento, Ajá. entonces tengo que escucharme el cuento desde el principio, ¿cierto? Ah, bueno, Entonces yo es les buen diría, momento. desatrasémonos de los 13 días y hacemos ya los otros el día a día si resuenan. Obvio, recuerden, crean en sí mismos, si resuenan, si les gusta, no les tiene que gustar. Ajá, Eso, sí. eso tiene que vibrar en tu corazón y si no lo hace, pues no, y punto. Entonces, uno es ese. Dos, a nivel de energía, digamos, del año, en Maya siempre hay un propósito colectivo para cada año, Uh-huh. ¿sí? Entonces yo le hago un seguimiento a ese propósito colectivo a través de las 13 lunas del año, entendiendo que el año maya no es como el año civil maya, que es el de 365 días, no como el año sagrado maya, que es el Solkin de 260. El año civil también tiene 365 días, pero no inicia el 1 de enero, sino que inicia el 26 de julio de un año y termina el 25 de julio del siguiente año. Uh-huh. Entonces digamos que en este momento a nivel de año más ya estamos como pasando por la Por la mitad, mitad. cuando a nivel de gregoriano estamos finalizando el año,
¿sí? Entonces, y se hace en un ciclo de 13 lunas. Entonces se hace un seguimiento de las 13 lunas del año para hacer, para que cada uno de nosotros se vincule a ese propósito, digamos, colectivo, y para que yo mire cómo desde un trabajo mío, personal, puedo llegar a cumplir ese propósito. Yo les diría que para este año que ya estamos, ya nosotros vamos en la sexta luna, ya estamos próximos a la séptima luna, ya está muy adelantado, que podrían mirar videos que hablen de las lunas, que dicen luna, no sé qué, por ejemplo, luna magnética del murciélago o luna autoexistente del búho. Videos que están relacionados con esas lunas están hablando de ese trabajo de sincronizarnos con el proceso planetario a través de un propósito personal, ¿cierto? Pero ese está muy iniciado, los podrían ver como para entender qué son, pero si se quieren vincular, yo siempre, a principios de julio de todos los años, yo lanzo unos videos introductorios para quienes quieran hacer el trabajo, ¿sí? Ah, perfecto. Número 3, yo ahora estoy haciendo un curso completo en línea en el que yo primero monto videos en el canal y luego hacemos una reunión a través de Google Meets para, vuelvo y explico cosas, resolvemos preguntas, participamos, lo que sea. Ese taller, que es un taller planeado para 4 años, porque es mucha información, empezó hace 6 o 7 meses. Pero digamos que justo ahora, para final de este año, terminamos toda la parte introductoria. Y justo en enero vamos a empezar a estudiar sello por sello primero y después ley cósmica por ley cósmica. Y creo yo que si quisieran comenzar a estudiar qué es cada sello y qué es cada tono, comenzar a hacerlo el próximo año. Los primeros videos salen, yo no doy vacaciones, el 1 de enero y el 3 de enero, ¿cierto? Y en los videos yo siempre digo cuándo se va a hacer la reunión de Google Meets y hay un canal de WhatsApp, ahí está, en mi canal está mi WhatsApp, si quieren pertenecer al grupo para que puedan ver. En el grupo no pasa nada, a mí no me gustan los grupos de mucha información porque es un grupo cerrado, no solo cerrado, sino que no permite escribir. Solo para O sea, yo información, solo ahí dar información. mando los videos que yo voy montando para que las personas accedan rápido y ahí pongo el link del Google Meet para que la persona pueda acceder a la reunión. Es solo eso, la información realmente está en los videos. Ah, perfecto. Entonces, quien de pronto quisiera comenzar a estudiar un poco, pienso yo que aunque ya hicimos toda la parte introductoria, la podrían hacer luego y podrían en enero, si quieren comenzar a entender un poquitico más, comenzar. Exploren entonces el canal de Lucho Luna Camino Maya. Yo les dejo la descripción, el link de su canal. Ir mirando cada quien del día, porque cada día nos está trayendo un mensaje desde Camino Maya, desde lo que los mayas en su época quisieron entregarnos y que bueno, aquí viene un legado a través de Lucho. Lucho, mil gracias por este Yo, espacio. ¿Quieres Yo quería agregar decir algo? una cosita Sí, pequeña, claro que porque sí. muchas personas se lo preguntarán. Eh, lo que les voy a decir, recuerden que el proceso de cada uno de nosotros como seres humanos es particular, ¿cierto? Y que lo que yo diga aplica en este instante para mí, inclusive yo en un tiempo lo podría cambiar y no tiene que aplicar para todos los demás. Y es porque yo sé que muchos se lo preguntarán, todo lo que hay en mi canal es gratuito, ¿sí? La gente se lo preguntará desde eso de la retribución de la energía. Y yo les digo, eso es una respuesta que cada uno se debe dar y que debe encontrar dentro de sí mismo. Yo tengo mi respuesta, ¿cierto? Pero para quien se está preguntando si eso tiene un costo o no, está hecho con qué filosofía para mí es, yo no quiero que las personas desarrollen sentido de deuda conmigo, todo lo que está en el canal es una motivación para que ustedes hagan algo con esa información. Si ustedes me siguen a mí y no están haciendo nada con lo que están recibiendo, sí están quedando energéticamente desbalanceados, ¿sí? Entonces es importante, si realmente vas a usar el canal, haz algo con esa información. Y si realmente la información no te sirve, no resuena contigo, pues no usas el canal y tampoco estás quedando
en ese Del ciclo de la balance. energía que no está, digamos, fluyendo de forma Dinámica, dinámica, ujú, fluida, pues, fluida. ¿cierto? Ujú. Entonces, para que sepan, quienes tengan la inquietud, la responsabilidad del que quiera estudiar a través del canal es hacer algo con eso. Sí, y hay muchas herramientas. Lo que pasa es que para mí es muy importante y es parte, digamos, de la premisa que tengo con Vibra tu Magia y es que son personas que han estudiado, en quienes confío, porque información en las redes y en todas partes hay mucha, pero también hay mucha información que es falsa. Entonces, yo lo que intento es ofrecerles personas de gran responsabilidad, personas que están muy conectadas con sus proyectos para brindar bienestar, brindar, no sé, que sea una vida mejor, que la transitemos en esta autoexploración de una forma tranquila, fluida. Lucho, mil gracias, gracias por este espacio, gracias por abrir tus puertas a este canal. Nos vemos, conectémonos desde el amor, elevemos nuestra vibración y nos vemos en un próximo episodio para seguir vibrando tu magia. Muchas gracias. Chao.